De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a esta Eucaristía de hoy jueves. El Señor nos invita a esa mesa de la palabra y de la Eucaristía. El Señor nos está llamando a todos a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores. Hoy el Señor en el Evangelio nos habla de perdón. Busquemos entonces su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Unidos a la familia, oramos por José Enoc Valencia Carvajal. Roguemos el perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día, a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel.
Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro, en pleno día. Al atardecer, abrí una brecha en el muro con las manos, lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles: esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di: yo soy un signo para ustedes, como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. No olviden las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron negándose a guardar sus preceptos. Desenteraron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olviden las acciones del Señor. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. No olviden las acciones del Señor. Abandonó sus valientes el cautiverio, su orgullo a las manos enemigas, entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. No olviden las acciones del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el rey mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor
indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura el caso de Ezequiel, un pueblo que tiene ojos y no ve y oídos y no oye. Y dice Ezequiel, porque son un pueblo rebelde. Un rebelde es el que no hace lo que su superior le pide. Un hijo rebelde, un soldado rebelde, un ciudadano rebelde, un trabajador rebelde, un alumno rebelde, un marido rebelde. Y en este caso es el pueblo, el rebelde. Y ese mensaje que Dios le da a Ezequiel: hago de ti una señal, hago de ti una señal para la casa de Israel. La palabra de Dios, todos nosotros como cristianos también necesitamos asimilarla, de tal manera que esa palabra se encarne en cada uno de nosotros. De este modo, quienes nos vean puedan distinguir la señal. Este es un hijo de Dios. Este es un verdadero cristiano. Por lo que nosotros hacemos, se puede distinguir esa señal de que somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros, en una u otra forma, somos profetas. Estamos clamando con nuestra calidad de vida los valores básicos de la existencia humana. Unos irán para el desastre personal y comunitario, otros irán camino a la felicidad. Saben, hermanos, faltan muchos profetas, así como a Ezequiel se le hizo abrir un boquete en el muro para que pudiera pasar, como quien dice, está expulsado del pueblo, es emigrante. De pronto nos hace falta a nosotros también quien nos abra boquetes en esta sociedad de consumo y salgamos al frente de esta que pudiéramos llamar tiranía de la moda o de la superficialidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pasar ese boquete, sí, pero siguiendo el estilo de vida de Jesús. Eso no lo aplaude el mundo de hoy. Más duros y sordos que el pueblo de Israel no serán nuestros contemporáneos. Hermanos, no tenemos que perder la esperanza. Como Dios, como su profeta, que van acumulando signos proféticos, a ver si el pueblo alguna vez se convierte. Ayer hablábamos en el Evangelio, el Señor nos invitaba a la corrección fraterna. Corrige a tu hermano, si no se corrige, corríjanlo entre varios, si tampoco, corríjanlo en la comunidad, si no se corrige, expúlsenlo. Aquí hay que ser auténticos, hay que ser sinceros. Entonces, después de esa corrección fraterna, viene Pedro a preguntarle a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Pedro averigua como por la cantidad, ¿cuántas veces? Como si esto fuera una estadística.
El ejemplo que el Señor pone nos presenta un propósito como difícil de entender. Dice, se le perdonó al que debía 10,000 talentos, muchos millones de pesos, 10,000 talentos. En el día de hoy, en la moneda de hoy, son muchos millones de pesos. Y el rey le perdonó. ¿Cuánto perdonamos nosotros? Nos deben y somos capaces de perdonar. Antes contamos los intereses y todas esas cosas. Perdonamos. Y no hablemos solamente de dinero, perdonamos alguna ofensa. Recuerdan en el Evangelio, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Qué fácil es mentir, ¿cierto? Hasta en la oración. Lo propio de Dios es perdonar. Le perdonó esa deuda a ese trabajador suyo, ese criado. Lo propio de Dios es perdonar y nos enseña eso a nosotros sus seguidores. Lo mismo hará mi Padre con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a sus hermanos. Perdonar de corazón. Yo perdono, pero no olvido. ¿Será eso perdonar de corazón? Ese es el nuevo estilo de vida de Jesús, ciertamente más exigente que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Como Pedro decía, ya no será suficiente 7 veces. Ya perdoné 7 veces, ya no puedo más. Y el Señor dice 70 veces 7, es decir, siempre, siempre. En la cruz Jesús dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento Jesús perdonando. Preguntémonos entonces, ¿ponemos en práctica la misericordia que nos enseña Jesús? Y hay que empezar con los de la casa. Los esposos perdonan a sus mujeres o las mujeres perdonan a sus maridos. Los papás saben perdonar a sus hijos. Se perdonan las suegras. La misericordia debe ser una característica de nosotros cristianos. Señor, ayúdanos a perdonar siempre, sin tenernos que poner a pensar cuántas veces hemos perdonado antes. Yo ya lo perdoné, no importa, vuelva a perdonar. Que si tenemos ojos sean para ver, que si tenemos oídos sean para escuchar, que así sea. Recibe, oh Padre Santo, por nuestras negligencias. Acéptala, Señor, por las faltas del mundo tan pecador. Qué indignos te ofrecer. Por todos los que estamos junto al altar. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación
que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Hermanos unidos al sacrificio del Señor en la cruz, pidámosle a Dios Todopoderoso para que esta Eucaristía sea de su agrado. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos, unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre cantando: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que seamos santos como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires estos dones y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, en quien nosotros somos también hijos tuyos. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazaran el signo indeleble de tu amor, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz con vino, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en mi conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso,
a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna enemistad. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro obispo Rigoberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos encontremos ante ti. Con Santa María, Nuestra Señora de la Valvanera, San José, los apóstoles y todos los santos, con nuestro hermano José Enoc y todos los demás difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, libres de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de tu Hijo, que vive y reina eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Padre nos enseñó en su Hijo a perdonar. Que sea esta oración un compromiso para nuestra reconciliación con los que nos han ofendido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan.
su único hijo, Él le entregó para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar. Haznos dignos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Se pueden ir en paz. Tengan una buena tarde, la Virgen les proteja y acompañe. Con tu mano.